tengamos algún grupo que esté pendiente por presentar la actividad de planeación estratégica, y si no, pues ya continuaríamos por fin con lo que es administración por proyectos. Entonces, no sé, ¿hay alguien que aún esté pendiente de entregar esa actividad? Sí, Profe, profe, nosotros. profe, yo es una pregunta nomás que Cuénteme. quiero hacerle. Para subir, es que en cada exposición usted nos hizo unas correcciones. Esas correcciones ya las podemos, o sea, podemos editar la entrega. Sí, la ¿Ya? entrega está habilitada para editarla. Si de pronto alguna cosa me comentan si no les permite, pero yo siempre las dejo abiertas para que se puedan editar. Ah, bueno, ya, profe, gracias. Lo intenta, si quiere intentar ahorita, y si algo me comenta para revisar a ver qué pasó ahí con la configuración, pero sí debería permitir editar la entrega. Sí, permite, si no queda la pregunta. Listo, ok, muy bien. Gracias. Bueno, entonces los compañeros que aún están pendientes de la exposición ya pueden compartir pantalla. Profe, ¿me puede esperar un ratico? Lo que pasa es que está mal mi computador. Listo, ok, no hay problema. Bueno, me confirma el compañero si pudo hacer la partecita. Si no, pues podemos avanzar con el tema y al final puede hacer la presentación. O bueno, mejor, profe. Yo al final la hago, ¿vale? Es que sí, pues está muy lento mi computador, profe. Listo, muy bien. Entonces voy a presentar la pantalla. Vale. Pues está a un buen precio. ¿Y el 45? Listo, muy bien. Entonces, el tema es la parte de la planeación y los proyectos. Esta es una metodología de administración que tiene una gran tendencia últimamente, donde las organizaciones se mueven a través de los proyectos. ¿Qué característica tienen los proyectos a diferencia de las otras administraciones un poco más tradicionales? Que los proyectos tienen un ciclo de vida corto, relativamente corto, ¿sí? Porque hay algunos proyectos bastante extensos, sino como ejemplo el túnel de la línea que llegó a completar 100 años, yo creo que tiene el récord aquí en Colombia. Pero entonces los proyectos siempre tienen por definición un principio y un final, y tienen unos objetivos específicos hacia dónde van enfocados, unos cronogramas y unas actividades que se tienen que cumplir. Entonces, por esa característica efímera que tienen los proyectos, la planeación tiene que ser mucho más puntual, mucho más efectiva para poder estar constantemente haciendo los ajustes y que el proyecto pues tenga el éxito que es lo que todo el mundo quiere. Entonces, en este momento hay muchas organizaciones que se mueven a través de este tipo de planeación.
Un ejemplo es lo que se está haciendo a nivel gubernamental. La administración pública está funcionando orientada a proyectos. Si ustedes ven ahorita en cuanto a la reserva presupuestal de cada uno de los entes territoriales, ellos tienen que presentar proyectos donde se va a invertir. Anteriormente les daban un cierto presupuesto para que ellos lo administraban. Ahora no, tienen que presentar con anterioridad cuáles son los proyectos donde se van a realizar las diferentes acciones que tienen planteadas y de acuerdo a lo que ellos presenten, les autorizan ese tipo de rubros o lo que es el dinero para poder trabajar con ellos. Entonces, así como se hace en la administración pública, en un caso más efectivo, podría decir yo, aparte privada también está manejando la planeación por proyectos, donde las diferentes entidades y organismos de la organización se encargan de plantear cuáles son los proyectos que van a desarrollar. Esos proyectos pueden reunirse o agruparse en lo que se conoce como los programas. Los programas permiten identificar un conjunto de proyectos que alcanzan o buscan un objetivo en común. Y los programas a su vez se unen en portafolios. Entonces usted muy probablemente ha escuchado a nivel de empresas, se escucha el portafolio de productos, el portafolio de servicios. Y lo que son es esa orientación que se tiene para lo que tiene que ver con lo que se va desarrollando con cada una de esas partes. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto de la planeación y de la administración enfocada a la parte de los proyectos. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, primero, pues, para poder entender este tipo de administración tenemos que entender el concepto del proyecto. Como les estaba adelantando aquí al principio, el proyecto tiene unas características que son, primero, su naturaleza, ¿qué se puede decir? Efímera de cierta forma, que tiene un principio y un fin en el tiempo. Entonces debe verse claramente cuándo un proyecto inicia y cuándo un proyecto finaliza. Lo segundo, todos los proyectos deben crear algo. Si un proyecto no está creando nada, no tiene esa parte, ese fundamento, porque por concepto todo proyecto debe crear. ¿Qué puede crear? Un producto, puede crear un servicio o un resultado, pero algo tiene que crear. Y por eso esta administración está cobrando fuerza, porque entonces se está manejando lo que se conoce orientado a los resultados. Podemos ver resultados de lo que estamos haciendo en la administración. En cambio, la administración clásica lo que decía era que usted cumple unas funciones y muchos administradores se pasaban en eso. Sí, estoy cumpliendo mis funciones, pero no se presentaban resultados. Entonces, una forma de garantizar que los resultados se generen es precisamente a través de lo que son los proyectos, porque por definición un proyecto es un resultado, es un esfuerzo temporal que nos permite crear un producto, un servicio o un resultado. Entonces, esta definición que yo les estoy comentando de proyecto es una definición que fue establecida por el PMI, que es una organización independiente a nivel internacional que se encarga de recolectar lo que son las buenas prácticas en los proyectos. Hay personas que han dedicado su vida a encontrar la mejor manera de liderar lo que significa todo el proceso de administración en un proyecto y esas buenas prácticas están consignadas en el PMI. El PMI es algo que usted puede consultar en línea. La página es pmi.org. Si les interesa y les gusta todo esto de los conceptos de los proyectos, usted puede ingresar a la página, consultar de información, puede hacerse miembro, un miembro básico, puede inscribirse solo en línea, les llega a su correo electrónico información constante de proyectos, de diferentes actividades que se desarrollan, diferentes elementos que usted puede considerar. Y tienen otra membresía que ya es a nivel premium, donde usted puede obtener pues más acceso a diferentes recursos, sea de documentos, de conferencias, pero de todas maneras la básica, si usted quiere sencillamente inscribirse, es muy buena y usted se está enterando constantemente de cómo se va cambiando esto de las buenas prácticas en los proyectos. Entonces, ¿qué nos dice esta definición? Los elementos fundamentales que les estaba comentando. Esfuerzo temporal, lo que nos ubica que los proyectos en el tiempo tienen un ciclo de vida que cumplen. Nacen, se desarrollan y mueren. Los proyectos deben finalizar. Si usted tiene algo que perdura por la eternidad, eso no es un proyecto, como lo que estaba pasando, lo que les comentaba con el puente de la línea, que es
un antítesis de un caso de estudio en cuanto a la administración de los proyectos. Pero como sea, incluso este tuvo un principio y por fin tuvo un final. ¿Sí? Entonces, todo proyecto debe ser un esfuerzo temporal, mientras ese esfuerzo dura, mientras el proyecto está vivo. La segunda parte es que crea algo. Si un proyecto está vacío, pues ya pierde su esencia. Siempre tiene que crear algo. Entonces, como les decíamos, casi todo, si usted lo piensa, lo puede ubicar en estas tres cosas: un producto, un servicio o un resultado único. Hay proyectos que son capaces de crear varias cosas al mismo tiempo, combinaciones de las que estamos hablando o todas tres incluso. Entonces, hay que entender la naturaleza de los proyectos. Los proyectos también pueden enfocarse por su tamaño. Hay proyectos pequeños y hay proyectos muy grandes. Asimismo, en el tiempo hay proyectos a corto plazo, hay proyectos de mediano plazo y largo plazo. A corto plazo estamos hablando menos de un año, mediano plazo menos de 5 años y de ahí para allá todos los proyectos de largo plazo. Otra de las características que tiene es que siempre alcanza un objetivo. Entonces, ese objetivo debe decir de forma clara qué es lo que busca hacer el proyecto. Recuerden que los objetivos, y eso lo estábamos charlando creo que el otro día, los objetivos son acciones, ¿sí? Por eso siempre se redactan a nivel de presentación con un verbo, porque los verbos representan esa acción. Entonces, el objetivo debe estar conformado por una acción que va a ser un objeto, que en este caso es lo que va a crear el proyecto, y una ubicación en el espacio del tiempo. Y lo otro que se puede complementar en un objetivo es una cuestión de calidad. Entonces, digamos, un ejemplo de objetivo: crear un nuevo producto dentro de la empresa X durante el año 2022 para alcanzar la máxima posición en el mercado. Entonces, esos son elementos de los productos. El objetivo debe ser claro. El objetivo debe ser entendible por cualquier persona. Algo que tiene que tener los proyectos es que debe tener ese grado de hacer simple lo complejo para que cualquier persona de cualquier área que logre leer o tener acceso al proyecto pueda entender lo que está haciendo. Tiene su grado de dificultad formular los proyectos, pero es una experiencia bastante interesante. Como tercero, tenemos que todo proyecto debe generar entregables. Los entregables son evidencias, que es precisamente uno de los atractivos de esta modalidad de planificación, que a medida que el proyecto avanza y va culminando sus etapas, quedan y perduran en el tiempo. Por ejemplo, si usted hace en un proyecto la planeación, queda un documento de planeación del proyecto que normalmente se conoce como la formulación del proyecto. Y ese es un entregable. Ese documento ya es algo que existe, sea en físico, sea en un drive, sea en un disco duro, es algo que queda. Y el proyecto puede que termine, pero usted puede volver a consultar ese documento. Esos son los entregables. Entonces, característica para que sea un entregable, debe ser algo que perdure en el tiempo, incluso más allá que el mismo proyecto como tal, la misma ejecución del proyecto, lo que nombrábamos un documento. Otro ejemplo, un producto, ¿sí? Algo que se construye, por ejemplo, un edificio, ese es un entregable. Elementos que por lo general generan los proyectos como entregables y la gente no los cuenta, capacitaciones que se hace a la gente, el conocimiento que adquiere, eso también cuenta como entregable. Que usted de pronto generó algún producto alterno. Un ejemplo claro, digamos que para que construir un edificio en un lugar apartado construyeron una carretera y esa carretera después de que se terminó la construcción del edificio queda. Eso también es un entregable. Que usted hace una investigación, hace recolección de información, genera una base de datos, esa base de datos es un entregable. Entonces, todos los entregables son elementos físicos, ¿sí? Pueden ser físicos, como estábamos hablando, la carretera, el edificio, o lógicos, como estábamos hablando, la información en una base de datos, un documento que queda consignado en la red. Esos elementos deben perdurar más allá que el proyecto. Y es una de las cosas que tienen como atractivo este tipo de administración, porque a medida que uno va ejerciendo,
y va construyendo o ejecutando esos proyectos, van quedando evidencias de lo que se hace. Entonces se puede ver que el trabajo que se está haciendo se respalda con este tipo de cosas como son los entregables y obviamente pues los objetivos que se cumplen en los proyectos. Además que tenemos una fecha de inicio y una fecha de entrega. Bueno, aquí está una de las razones, algunas de las razones por las que se está adoptando este tipo de administración. Primero, los proyectos permiten impulsar el cambio, permiten una evolución constante, obviamente si se ejecutan de la buena manera, ¿no? Entonces, ese tipo de evolución que permiten los proyectos, ese impulso del cambio, es algo muy llamativo, por lo cual se está implementando ya sea en organizaciones, en empresas, en comunidad, a nivel gubernamental, porque entonces estamos viendo que las cosas van de cierta forma adaptándose al cambio, lo que va pasando en el tiempo. Las organizaciones, todos son dinámicos, nada se queda, el contexto, el mercado, los proveedores, los precios, si ustedes se dan cuenta, nada es estático. Y este tipo de administración dice eso, usted con los proyectos puede ir evolucionando y puede ir cambiando de acuerdo a cómo van modificándose las prioridades, cómo se va moviendo el entorno. Entonces, es una de las razones por las cuales se hace este tipo de administración orientada por proyectos. La segunda dice, hace posible la creación de un valor del negocio. Cuando nosotros creamos un proyecto, siempre nos fijamos un objetivo y ese objetivo siempre va detrás de lograr una utilidad, lo que se conoce como el valor del negocio. Pues a veces el valor del negocio mucha gente lo entiende en dinero, pero no para todas las organizaciones es dinero. Los valores del negocio pueden ser también posicionamiento en el mercado, visibilidad, ¿sí? Que usted sea una empresa o sea una marca reconocible, eso también permite un valor en el negocio. Bienestar de la comunidad, también todo lo que tiene que ver como por ejemplo los trabajos que hacen las ONG son proyectos que van orientados a obtener ese valor del negocio, pero reflejados en el bienestar de la comunidad. Háblese en alimentación, en educación, en mejoramiento de vías, de hogares, todo eso es un valor en negocio. Entonces, hay que entender este segundo punto como ese beneficio que para esa organización puntual representa un avance o una utilidad. No nos vamos a decir mentiras, a nivel de industria, de pronto a nivel de empresa, la parte económica es muy importante, pero no es la única que se tiene que entender como valor del negocio. Entonces, los proyectos como tienen unos objetivos claros, unos cronogramas preestablecidos, unos entregables determinados, se puede cuantificar cuánto es ese valor del negocio que se está generando por la iniciativa. Entonces, eso es otro elemento por la cual esta administración está cobrando fuerza. Como tercero tenemos los contextos. Entonces, hay ciertos elementos como les estaba comentando, el contexto donde nos movemos en las organizaciones va variando, ¿sí? Va cambiando, son dinámicos, ellos no se quedan, ¿sí? Y ese movimiento que tiene el contexto implica que nos adaptemos. Los proyectos nos sirven para adaptarnos a esos cambios. Entonces, aquí dice algunos de esos movimientos que puede haber en el contexto. Requisitos legales. De repente al gobierno se le ocurre, como por ejemplo, que la facturación a partir de tal fecha tiene que ser electrónica y que todo tiene que reportarse a la base de datos de la DIAN. Eso implica que tenemos que cambiar para poder cumplir esos requisitos legales. Entonces, ahí se generaron muchos proyectos para que la facturación de las empresas, que muchas veces era facturación manual, ¿sí? En muchas partes se seguían manejando el típico facturero que uno compraba en la papelería, que decía factura, fecha, nombre y se llenaba con lapicero. Tuvo que adaptar, generar un proyecto para cambiar esa facturación manual a algo electrónico. Entonces, requisitos legales. Que el gobierno se le ocurre que a partir de tal fecha todas las empresas tienen que entregar información exógena para hacer el seguimiento. Requisito legal, un proyecto para poder adaptarnos. Ahora si nos vamos a otros campos como por ejemplo salud, a salud le mueve mucho la normativa legal. Entonces, hay que adaptarnos. Y por eso los proyectos, como permiten alcanzar esos objetivos y tienen una fecha límite de inicio y fin y unos entregables, pues se adaptan muy bien para cumplir con lo que es esos cambios en el contexto.
Como segundo, ahí en el contexto tenemos satisfacer las solicitudes de los interesados. A veces las personas que están alrededor de nuestra organización, llámense en clientes, llámense en usuarios, llámense en las mismas personas que están dentro de las empresas, cambian esa necesidad. Y entonces, para poder satisfacer sus necesidades, nosotros podemos emprender proyectos. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, cuando las personas dejaron de utilizar el teléfono fijo? El teléfono que antes, yo creo que muchos de ustedes ni siquiera los llegaron a conocer, la telefonía fija, ¿sí? Hubo que adaptarse en las organizaciones a lo que era el movimiento a la telefonía móvil. ¿Qué pasó? Lo que ocurrió, por ejemplo, ahora en pandemia. Muchas personas empezaron a cambiar ese interés por hacer compras físicas y hacer ahora compras virtuales. Entonces, ha cambiado la necesidad de las personas. Y para satisfacer esas solicitudes de los interesados, pues los proyectos nos sirven mucho para adaptarnos en lo que tiene que ver con esa planificación. Luego dice, implementar o cambiar las estrategias del negocio. Entonces, las organizaciones tienen que ir evolucionando y a veces cambian su norte, porque la estrategia es el norte que tiene la organización, hacia dónde queremos llevarla. De pronto hay empresas que están muy enfocadas en un producto en específico y luego empiezan a abrir mercado en algo diferente. Entonces, cambia la estrategia del negocio. Una empresa muy cambiante y reconocida a nivel mundial es, por ejemplo, Amazon. Sí, Amazon empezó vendiendo libros y de repente empezó a vender otras cosas y ahora está en el negocio del streaming y bueno, va cambiando. Entonces va cambiando diferentes estrategias del negocio, va implementando nuevas estrategias del negocio y los proyectos sirven mucho para este tipo de cambios. Como, ya perdí la cuenta, como siguiente dice, crear, mejorar o reparar productos. No es novedoso que las personas tienden a aburrirse de los productos. Si no vea, por ejemplo, lo que pasa en el mercado de celulares. Constantemente la gente está buscando cómo cambiar celular. Por ahí alguien dijo, no, tiene su estrategia, los celulares viejitos empiezan a llenarse, hay cosas que ya no empiezan a funcionar, entonces hay que cambiar el producto. Hay que hacer que tenga mayor capacidad, hay que hacer que tenga mayor velocidad, que las fotografías que tomen sean cada vez de mayor calidad. Entonces, ese tipo de cosas que la impone muchas veces el mercado y que también la competencia por tratar de llevarse la atención de los clientes va evolucionando los productos, es un caldo de cultivo para poder crear y gestionar proyectos. Como último, tenemos procesos o servicios que se van a generar dentro de la organización. Ya sea que, por ejemplo, hay procesos de calidad que se implementan, que vamos a cambiar algo que era manual a automático o de pronto a digital. Entonces, lo que se conoce ahora como la transformación digital de las empresas o la industria 4.0, todos esos tipos de procesos de evolución dentro de las organizaciones dan pie para que se gestionen o se manejen a través de los proyectos. Entonces, hay muchas razones por las cuales se pueden adaptar este tipo de administración. Bueno, entonces, aquí hay una comparación entre algunos conceptos. No sé, acá en el chat me están escribiendo un mensaje y no logro descifrarlo. ¿Hay algo que me quieran decir? Si quieren pueden abrir el micrófono si me comentan. Se te fue el sonido, la señal, no sé qué significan esas rayitas. Eso sí no me las sé. Listo, bueno, me traduce el mensaje porque la verdad no entendí el mensaje del chat. Bueno, entonces, aquí hay una relación entre proyectos, planes y objetivos. ¿Cómo se van relacionando los unos con los otros? Hay que entender que el proyecto es la unidad operativa de desarrollo. Es lo que nosotros decimos a bajo nivel, los que ponen la cara y hacen que las cosas ocurran. Ahí a puntual, directo. Entonces es algo, como lo decíamos, por su naturaleza efímera en el tiempo, entonces es algo que nosotros podemos ubicarlo directamente en la línea o en el frente de trabajo. Y con los proyectos estamos alcanzando objetivos. Los objetivos son esas metas que nos estamos fijando y que nosotros queremos lograr, ¿sí? De cierta manera. Los planes establecen objetivos, prioridades y determinan estrategias. Ya son un poco un nivel más arriba, ¿sí?
para que los planes se ejecuten, nosotros podemos tener uno o varios proyectos que hacen que un plan se cree. Entonces, por ejemplo, a nivel gubernamental, hay planes que se están construyendo como el plan de, bueno, es que hay unos malos ejemplos a nivel gubernamental que no quiero caer, pero los planes lo que están buscando es establecer diferentes estrategias en cuanto a lo que tiene que ver con lo que la organización quiere alcanzar. Por lo general, los proyectos son más a corto plazo y los planes tienen un plazo mayor y un plan está constituido o se logra a través de diferentes proyectos. El éxito de la ejecución de los planes depende de la adecuada selección de los proyectos y los programas, lo que estábamos hablando. Dentro de los programas yo puedo vincular diferentes proyectos. Una vez la palabra programa no le suena muchas veces en cuanto a lo que tiene que ver. Espérenme un segundito, por acá tengo algo por aquí. Listo, muchas gracias por ese minutico. Entonces, podemos encontrar diferentes elementos como por ejemplo los bancos de proyectos, que son herramientas donde diferentes partes de la misma organización plantean ideas de cómo pueden mejorarse las cosas. De esos bancos de proyectos se pueden identificar los que tienen mayor prioridad y ejecutarlos, o de pronto si son proyectos que van orientados hacia un mismo objetivo, analizarlos para quedarse con la mejor opción. Entonces son una buena herramienta para poseer la parte de la planeación y el presupuesto y cómo se va a hacer la inversión. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la administración pública? Se hacen concursos o se hacen ofertas donde diferentes contratistas presentan su propuesta de cómo ejecutar o alcanzar a través de un proyecto los objetivos que están solicitando, bajo ciertos lineamientos y ciertas características que se tienen que cumplir. Hay una entidad o un grupo de personas que se encarga de evaluar esos proyectos y se quedan, o por lo menos así debería ser, o así es en la teoría, se quedan con la mejor opción. Entonces, eso ocurre a nivel gubernamental y también ocurre también a nivel de organización privada. Luego tenemos planes. Los planes tienen que tener una característica, deben ser aterrizados, ¿no? Estamos hablando de estrategia, pero tiene que ser algo que se pueda lograr, como dice aquí, que sean de forma realista, porque si se crean planes metas muy difíciles de alcanzar, pues es complicado desarrollar. Entonces, por ejemplo, que una empresa que apenas está empezando y que va a conquistar lo que es el mercado local, quiera de repente ser la pionera a nivel nacional, pues es algo que no se va a lograr de la noche a la mañana. Entonces, es importante que los planes, si bien tenemos que ser un poco ambiciosos hacia dónde queremos llevar la organización, tengan esa característica bien realista de lo que vamos a hacer. Como tercero, dice, la mejor manera de formular y evaluar proyectos es considerarlos dentro de una referencia de un plan, que no hayan proyectos sueltos, sino que todo esté armado y enfocado dentro de lo que es una organización estratégica. Entonces, ¿cómo se puede abordar algún tipo de problema que tenga la organización a través de la planificación? Primero, lo que se debe hacer es medidas de evaluación, lo cual se puede trabajar a través de observación directa, diagnósticos, identificación de problemas
y una vez se tengan los problemas claros, que se haga una clasificación y una prioridad. A veces hay muchas cosas que trabajar, pero tenemos que escoger y enfocarnos en una sola. Un error muy común que se hace en la administración es tratar de acaparar demasiado. El que acapara demasiado aprieta poco. Entonces empiezan a atacar muchos problemas y al final no resuelven ninguno. Entonces lo mejor es que usted los clasifique, identifique los más relevantes, los que están afectando más a la organización y les dé una prioridad. Resuelve uno y después sigue con el siguiente y así sucesivamente hasta que vaya resolviendo los problemas más urgentes. Como segundo tenemos plantear hipótesis sobre alternativas técnicas de solución a través de la formulación de los proyectos. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, se hace a nivel de empresas. Pueden haber varias formas de resolver algo. Por ejemplo, tenemos un problema de resistencia o de durabilidad de un producto. Entonces, podemos atacarlo de diferente forma. Podemos cambiar el material, podemos cambiar el diseño, podemos cambiar su orientación, hacia qué forma se lo está utilizando. Uno de los ejemplos muy interesantes que hay allí es, por ejemplo, lo que pasó con las peganotas. No sé si ustedes se han dado cuenta o conozcan la historia de las peganotas. Las peganotas, esos papelitos que uno puede pegar en la pared, despegar y volver a pegar, tiene esa característica. Originalmente ese material pegante que tienen ellas fue creado por una empresa que quería construir un pegante, un super pegante, un super bonder, algo que durara mucho tiempo y que fuera muy fuerte. Y resulta que este pegante que se creó en ese momento, haciendo obviamente un proceso de desarrollo, tenía esa característica, se pegaba y se despegaba. Duraba mucho, pero se pegaba y se despegaba. Entonces no servía para lo que fue construido, pero resultó que tenía otra aplicación y una aplicación que se volvió muy popular. Entonces hay que ver las diferentes alternativas. Muchas veces uno busca un objetivo y resulta con algo más, pero si podemos encontrarle una aplicación útil, excelente. Como tercero tenemos distribución de los recursos. Entonces recuerden que recursos estamos hablando de dinero, de personas, de materias y equipos, de insumos. Todo eso hay que saberlo distribuir, dar una prioridad. Y los proyectos permiten precisamente eso. Yo voy ejecutando proyectos anidados unos con otros y de acuerdo a eso vamos dando una prioridad. Luego tenemos, dice, los proyectos formulados se agrupan para formar programas y establecer objetivos en diferentes niveles. Eso ya lo habíamos charlado hace un ratico. La agrupación de los programas de forma estratégica se pueden establecer a través de planes, también dentro de lo que se conoce como portafolios. En todo proyecto se va a identificar objetivos, cronogramas, realizaciones a corto y mediano plazo. Hay que decir los entregables, cada cuánto tiempo van a poder contarse con ellos. Si vamos a crear un proyecto para crear un producto, entonces, ¿cuándo vamos a tener el producto en el mercado? Hay que establecer y comprometerse de cierta forma con los proyectos en fechas muy claras. Como sexto tenemos los planes elaborados en distintas áreas con un enfoque directo, se pueden integrar a través de planes sectoriales o lo que se conoce el plan estratégico general de la organización. Nada puede estar rueda suelta, todo tiene que estar de cierta forma adaptado y combinado. Luego tenemos lo que es la administración por objetivos, que es una de las formas que se aplica dentro de esta manera de administrar. Aquí hay una cita donde nos dice que la administración por objetivos es un proceso por el cual un supervisor y un subordinado de una organización puede identificar fines comunes, las principales áreas de responsabilidad, los resultados esperados y las medidas como guías de manejo, tanto a nivel de unidad como los impactos que va a tener a nivel de toda la organización. Entonces, las contribuciones que van a hacer cada una de ellas. Entonces, la administración por objetivos es una tendencia en cuanto al manejo administrativo de las organizaciones, donde se plantea claramente cuáles son los fines que estamos buscando y sobre todo un elemento fundamental que me gusta mucho de este tipo de administrador de administración, que es el responsable. ¿Quién es la persona, como nosotros, o por lo menos en mi contexto lo llamamos coloquialmente, quién es el doliente de cada uno de los procesos, de cada uno de los resultados que se están esperando?
Entonces, para ver más o menos el concepto de administración por objetivos, podemos decir que está basado en el estudio hecho por más de 30 años. Detrás de todas estas tendencias ha habido unos pioneros que han ido perfeccionando cada uno de los elementos que se pueden utilizar y que han reflejado pues un éxito en las empresas que lo han implementado. Dice que más allá de un aspecto netamente organizativo, lo que trata es de abordar temas económicos y políticos, yo diría que también de sociedad a través de este tipo de administración. El punto de partida de la APO, como se conoce, aunque APO también se usa en otros contextos, pero aquí en específico es administración por objetivos, es una filosofía positiva sobre lo que el hombre y lo que le impulsa a trabajar. Eso es algo muy interesante que ya lo hemos charlado antes, la motivación de las personas para hacer las cosas. En cuanto a este tipo de dirección, se ha convertido un poco en un toque un poco más social, lo que hablábamos, la escuela del comportamiento, y que define pues cómo se puede orientar de cierta forma los cambios a través de esta estructura. Entonces, aquí Recording stopped. Hola muchachos, ¿me escuchan? Ahorita ya, por favor. Sí, se me fue la electricidad y ahí fue que me di cuenta que me quedé sin internet también. Tocó pasarme a la red móvil. Listo. Bueno, no perdí el host, eso fue lo bueno, pero creo que dejó de grabar, entonces voy a volver a grabar. Recording in progress. Ok, bueno. Listo. Entonces, aquí hay una comparación entre dos teorías que la administración por objetivos llama la teoría X y la teoría Y. La teoría X va como una, que se puede decir, una protesta que hace la administración por objetivos a lo que sería la orientación de lo que es como la administración un poco más que se puede decir, la administración más clásica de cierta forma, es algo así, es como una protesta hacia esa administración. Y la teoría Y es lo que esta administración está proponiendo. Entonces, veamos un poquito, analicemos estas comparaciones que ellos hacen aquí. Dice, la teoría X, el ser humano normal siente aversión por el trabajo y tratará de evitarlo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esa afirmación es cierta? ¿Será que nos gusta sacarle el quite al trabajo? ¿Quién me aporta algo allí? ¿Será cierto que el ser humano siente aversión por el trabajo y trata de evitarlo? Pues algunas veces, ¿no? Algunas veces, ¿no? Yo creo que si las personas no entienden la razón de lo que están haciendo, si no entienden esa motivación, puede ser que se llegue a presentar. Entonces, yo creo que de cierta forma, en muchas oportunidades, como dice usted algunas veces, sí se llega a presentar esta situación. Entonces, veamos qué dicen. La teoría Y dice, el consumo de energía física y mental en el trabajo debe ser natural como en el juego o en el reposo. Entonces ellos dicen, ¿por qué uno padecer el trabajo? Si podemos hacer que el trabajo sea algo fluido,
que nosotros disfrutemos, así como cuando estamos jugando o cuando estamos haciendo esas actividades que muchas veces llaman de ocio o los hobbies que le llaman normalmente. Entonces, debería consumirnos o debería representar para nosotros, tanto físico como mental, ese tipo de disfrute, por así decirlo, de lo que estamos haciendo en el trabajo. Entonces, esa es uno de los elementos que tiene la administración por objetivos. El segundo dice, a la mayoría de los trabajadores, en la teoría X, en lo que ellos llaman así, que yo digo que es como una protesta hacia la tradicional, dice, a la mayoría de los trabajadores hay que obligarlos, controlarlos, dirigirlos y hasta amenazarlos con castigo para que desarrollen su trabajo. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces en organizaciones que uno creería que no, pero lo he visto? Hay un control, por ejemplo, de entrada y salida, ¿sí? Hay unos sistemas que, pues el mecánico era marcar tarjeta. Ahorita hay sistemas de huella digital o de reconocimiento de credenciales como carnets, usuarios y contraseñas, donde controlan a los empleados que estén cumpliendo con un horario. Si no cumplen con ese horario, entonces tiene una represalia. Por ejemplo, le bajan un porcentaje en su sueldo. O si no va un día porque se enfermó, le descuentan el día. Entonces, esa es más o menos la crítica que hacen aquí en esta teoría, donde dice que esa administración está obligando a la gente, sí, los está controlando y los dirige, y si no, hay represalias, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos nombran que ocurre en la teoría X. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la teoría Y? Dice, la adhesión a los objetivos depende de los premios asociados al logro. El ser humano ejerce autodirección y dominio de sí mismo. Entonces, la teoría Y propone que las personas que alcanzan objetivos tengan incentivos, ¿sí? Entonces, no se está castigando al que no cumple, sino que se está premiando al que sí lo hace. Porque, ¿qué pasa en la teoría X? Hay represalias con los que, por ejemplo, en el caso que les estaba comentando, llega tarde o no puede, no asisten un día al trabajo, pero el que siempre llega puntual, el que va todos los días, ni siquiera se lo nombra ni se lo reconoce. En cambio, la teoría Y dice, no señale a los que no están cumpliendo con las cosas, no, resalta a los que sí lo cumplen. Entonces, eso es lo que ellos llaman con premios asociados al logro. Y lo segundo es lo que se llama comúnmente en equipos autogestionados, donde cada persona planifica su tiempo, donde cada persona determina cuáles son sus horas más productivas. Eso es todo, detrás de este tipo de teorías hay toda una estrategia de manejo muy interesante que dice, confíe en las personas que usted tiene a su cargo, que ellos mismos determinen cómo va a ser su trabajo, pero que cumplan, ¿sí? Entonces se le da unos plazos, recuerden que en todo objetivo hay una fecha en la que se tiene que alcanzar y si los cumple va a tener un logro y si cada vez no los cumple, pues asimismo va perdiendo esos beneficios. Entonces, ese es el segundo elemento que tienen aquí la teoría X contra la teoría Y. Como tercero tenemos el ser humano corriente es perezoso, es lo que ellos dicen. Alude a la responsabilidad y tiene poca ambición. Este es otro que me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Que la mayoría de las personas tienen como mucha pereza y le huyen a las responsabilidades y que tal vez no quieren, esto es lo que normalmente se conoce en psicología como salir de la zona de confort. ¿Qué me dicen ustedes ahí al respecto del tercer punto? Que depende si realiza la actividad, por ejemplo, que realice una actividad que no le guste. Entonces no va a estar activo ni va a tener responsabilidad de eso. Sí. Pues Por yo diría ejemplo, que es verdad, porque mire que muchas veces uno como para tener un objetivo que uno sabe que es bueno, el simple ejemplo como de entrar al gimnasio, ¿no? Es como que uno al inicio, no, qué duro que es esto, y qué perezoso, y pues a toda la gente creo que le pasa, pero al momento en que ya uno toma esta rutina, ya pues se vuelve como un hábito. Entonces yo consideraría que esa afirmación es correcta. sí, no, yo por ejemplo lo he evidenciado a veces cuando nos toca nombrar
responsables de los grupos de trabajo, cuando uno dice, bueno, ¿quién es el representante? Y nadie dice nada, ¿sí? Como que le huyen a la responsabilidad, ¿sí? Entonces, yo creo que también de cierta forma es cierto, si no tenemos una motivación que nos haga movernos de donde estamos, como que queremos quedarnos ahí quieticos, ¿sí? Como mejor no me meto allí o mejor no hago tal cosa, si puedo evitarlo, lo hago. Lo que llaman algunos también, unos es evitar salir de la zona de confort, otros también lo dicen que es la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Tratar de alcanzar las cosas sin tener que esforzarse tanto. ¿Qué propone la teoría Y como para, de cierta forma, mitigar ese efecto que tiene? Porque dice, es naturaleza del ser humano, eso es lo que ellos aseguran aquí. Dice, la capacidad de imaginación, ingenio y creatividad está presente en la mayoría de las personas. O sea, es algo que todos tenemos. El problema es incentivar a que las personas lo encuentren. Dice, en la vida moderna las potencialidades intelectuales del ser humano se utilizan en forma parcial. Entonces, lo que propone la teoría Y es buscar de cierta forma que la persona encuentre esa capacidad que tiene cada uno y no que se le digan qué hacer, ¿sí? Entonces, no le digamos puntualmente, por eso cuando nosotros hablábamos de la planeación, habían planes que eran muy detallados. Entonces, la teoría Y dice, no se desgaste haciendo planes detallados para que la gente lo siga a la piel de la letra como es una receta, sino que dígale qué quiere hacer y que él tenga libertad para que haga uso de esas capacidades de creatividad, de ingenio, de imaginación y construya una solución con la libertad de hacerla y ejecutarla de la forma que ellos consideren. Entonces, es interesante lo que la plantea la teoría Y. Como casi todo en esta vida tiene gente que defiende lo uno y que defiende lo otro, pero la administración por objetivos propone eso, ¿sí? Que se le dé al ser humano la capacidad de potenciar ese tipo de elementos que tenemos todos. Entonces, cuando nosotros hacemos muchas veces, pues ahorita en esta asignatura no, pero en otras que yo he tenido, uno hace la comparación entre lo que hacen las máquinas, como por ejemplo la tecnología, lo que es la inteligencia artificial, y lo que es el ser humano y la inteligencia humana. Una de las cosas que no se ha podido hasta el momento igualar a nivel de inteligencia artificial es la parte de la imaginación, el ingenio y la creatividad. Eso no han podido hacer que lo hagan las máquinas. Es algo nuestro. Entonces, lo que dice esta teoría es, si eso tiene el ser humano que no tienen los demás elementos del contexto, pues es lo que hay que potenciar. Si no tengamos a gente en actividades muy mecánicas que podría ser una máquina incluso con mayor precisión y velocidad, tengamos a la gente en lo que es buena, en cosas que las máquinas nunca van a poder hacer. Como les digo, hasta el momento, una de las limitantes que tiene la inteligencia artificial es esa capacidad de imaginar, de ingeniar y de crear. Entonces, es algo interesante que plantea esta teoría. Bien, entonces, ya entrando como en la aplicación de lo que es la administración por objetivos, nos dicen estas tareas que se tienen que hacer. Dice, primero, fijar un objetivo o una misión específica de toda la organización, que esté de forma clara, que todo el mundo la entienda y que sea real, ¿sí? Porque uno de los peores errores que se puede cometer es que se traten de alcanzar cosas muy difíciles, ¿sí? Metas muy altas que lo que generan es frustración, porque de por sí, desde que se las fijan, están destinadas a no alcanzarse. La número 2 es establecer lo que es el trabajo productivo, sí, que las personas se sientan satisfechas con lo que están haciendo dentro de la organización. Alguna vez en alguna conferencia ponían un ejemplo, habían personas que no trabajaban y no rendían muy bien en un puesto de trabajo y antes de pensar en despedirlas lo que hicieron fue reubicarlas, hacer un análisis de la persona y cuáles eran como esas características que más funcionaban en ella, que más estaban como relevantes y ubicarlas en otras partes. Por ejemplo, habían personas que estaban en la parte operativa que no rendían para nada, ¿sí? Que no estaban trabajando, pero las cambiaron, por ejemplo, en atención al cliente y eran muy buenas en eso. Entonces, eso es más o menos lo que está planteando aquí la APO en la segunda. Encontremos el lugar donde las personas encajan, ¿sí? Donde se sientan felices con lo que están haciendo. El número 3 dice, manejar impactos y responsabilidades sociales,
ya que la organización siempre se sitúa en la comunidad y debe tenerse en cuenta la influencia que ejerce sobre ella y al contrario. Entonces, establecer cómo nosotros estamos ayudando a que la sociedad avance y que las personas lo sepan, da como esa motivación en el trabajo que se hace. También la parte de la responsabilidad, que nuestras acciones repercuten en consecuencias de los demás, también permite mucho. Y entender, como dice la APO, la inversa, cómo la sociedad nos impacta y cómo nos hace una responsabilidad de lo que ello nos afecta directamente. Entonces, no podemos negar las organizaciones que están dentro de Colombia se ven afectadas por las decisiones a nivel político y gubernamental, y eso nos impacta y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y tratar de ver la forma de minimizar ese efecto negativo que pueda tener. Bueno, entonces aquí está la administración por objetivos y la administración en general. Dice herramientas de dirección empresarial desde la mediados del siglo XX, que se está usando este tipo de administración, herramienta para la aceleración de los niveles de crecimiento industrial. Hay muy buenas, ¿qué se puede decir? ¿Cómo lo llamaríamos? Experiencias de éxito que están documentadas de diferentes industrias, diferentes empresas que han adoptado esta administración y que les ha funcionado, pero muy bien. Propone integrar al personal de alta gerencia con los demás niveles de la organización para ayudar a todo el personal a fijar los diferentes objetivos. Aquí hay una cita del autor de la bibliografía de que estamos tomando esto, que dice, el propósito fundamental de la administración por objetivos es conseguir una operación eficiente de toda la organización mediante la operación e integración satisfactoria de todas sus partes. Y aquí podemos ver como una forma más gráfica cuál es el proceso que se sigue en esta administración. Entonces, ellos dicen, paso 1, compromisos y una buena dirección. Que cada uno de los miembros de la organización asuma un compromiso y que la dirección, más que ya para juzgar, esté para colaborar en lo que ellos requieran. Paso 2, una buena planeación. Tienen que estar bien claros los diferentes elementos que se quieren alcanzar y que todas las personas vean cómo aportan un granito de arena para poder lograr que eso sea realidad. Paso número 3, objetivos individuales. Que cada una de las personas tenga una meta clara con una fecha clara de entrega en lo que tiene que alcanzar en su trabajo. Paso número 4, autonomía. Que cada una de las personas pueda establecer cuáles van a ser sus actividades, organice su tiempo, pueda tener autonomía sobre las herramientas que pueda utilizar, los recursos que pueda, obviamente dentro de un margen de trabajo, pero los recursos que él puede usar. Entonces, la máxima autonomía para que cada persona ejerza esa creatividad e ingenio de cómo alcanzar ese objetivo individual. Y como paso 5 está la evaluación. Si bien la autonomía es buena, siempre tiene que haber unos mecanismos de evaluación y retroalimentación para que asimismo las personas y toda la organización identifiquen qué cosas pueden mejorar y qué cosas pueden mantener. Entonces, la evaluación, que es el paso 5, también es un elemento importante de este proceso. Dice, el proceso para implementar la APO es sencillo, pero en la práctica se necesita de gran colaboración por parte de todo el personal de la organización. Entonces, muchas de las experiencias exitosas que se pueden encontrar de algunas empresas dicen que al principio cuesta el cambio de paradigma, cuesta el cambio de que las personas se adapten y que se encuentran en el mejor lugar donde encajar en la organización, pero que una vez se supera ese proceso de adaptación, las cosas fluyen de una manera muy natural y que genera mucho éxito a largo plazo en las organizaciones. Dice, como todo en esta vida tiene su parte buena y su parte de cierta manera complicada. Dice, APO presenta las siguientes limitaciones. Primero, creo que esto lo nombramos incluso en clase la otra vez, resistencia al cambio. Hay personas que no quieren que las cosas cambien de cómo están. Están muy conformes en el punto donde están, saben lo que tienen que hacer y la gente le gusta quedarse donde está. Entonces, primer problema, resistencia al cambio. Y la APO propone un cambio bastante complejo. Lo segundo, dificultad en la delegación eficaz y cuidadosa de las funciones. Hay que saber muy bien
dónde ubicar a las personas, y hay personas que definitivamente no encajan en este tipo de administración. Hay gente que si no se la arrea, como dicen normalmente, si no se la está empujando, no funciona. Entonces, hay una dificultad en ser capaz de delegar de forma eficaz y cuidadosa esas funciones. Tercero, creación de nueva mentalidad del trabajo. Sí, eso es una revolución en cuanto a la manera de trabajar. Que a la gente no le estén midiendo el horario, que la gente sea más libre y autónoma en lo que está haciendo, pero que cumpla. Entonces, ahí hay una mentalidad que debe reestructurarse. Como dicen normalmente, hay que desaprender para aprender una nueva función. Y como último dice, una estructura informática, porque la tecnología es fundamental, que sirva de soporte en el proceso. Este tipo de administración necesita una comunicación muy fluida entre todas las partes, mecanismos de evaluación, como estábamos viendo, recepción de entregas, una coordinación del trabajo de todos, porque si todo el mundo tiene la libertad de trabajar en diferentes horarios, pues en algún punto tienen que converger cuando el uno necesita al otro. Y eso definitivamente de forma manual es muy complicado de manejar. Por eso es que dice que es necesario que se soporte en lo que es la tecnología. Bueno, aquí hay una partecita y lo que pasa es que nosotros con este tema completamos el ciclo de la temática que íbamos a evaluar. Entonces, aquí iría esa primera evaluación, que sería un cuestionario en la plataforma COES, y la pregunta del millón, que precisamente es difícil de coordinar cuando hacemos ese cuestionario. Hay que tener en cuenta que el día lunes es festivo y que la próxima vez que nos veamos es un viernes y que ese viernes ya viene siendo 25 de marzo. Ya casi prácticamente se nos va a acabar este asunto. Entonces, ¿los escucho, muchachos? Profe, no creo que habría ningún problema si lo programamos para el miércoles, considerando que ese ya es como tal el espacio que teníamos originalmente. No creo que se nos cruce ninguno. Y además, considerando que es parcial, no creo que usted tenga que estar atenta a... No, porque yo precisamente lo programo en el COES, a ustedes se les habilita, puede ser precisamente lo que dice el compañero, miércoles 4 de la tarde se abre el cuestionario, miércoles 6 de la tarde se cierra. Usted entra, lo diligencia, yo siempre hago cuestionarios que al final le entregan a usted la calificación, entonces una vez se cierra el cuestionario a las 6, todo el mundo incluso ya puede ver la nota, entonces sí lo podríamos manejar miércoles 4 de la tarde. ¿Qué opinan los demás compañeros? Estoy de acuerdo, profe. Sí, profe, estoy de acuerdo. Está bien. Sí, profe. Está bien, profe. Bien. Listo, muchachos, entonces yo creo que estaríamos de acuerdo. El miércoles 4 de la tarde van a encontrar el formulario en la plataforma COES y pues ustedes lo desarrollan durante ese tiempo. El formulario tendría un límite hasta las 6 de la tarde del miércoles y una vez se cierre, pues que a cada uno le entrega la calificación. Tienen tiempo para desarrollar lo que serían esa hora. Pues yo normalmente le pongo hora y media, o sea, 90 minutos de desarrollo, una vez usted empiece a hacerlo, pero en verdad es un formulario que está, si usted tiene claro los conceptos, en una media hora, 45 minutos a lo mucho lo desarrolla. Entonces, quedamos así, miércoles a las 4 por ese lado. Bueno, segundo, tenemos a un compañero que nos iba a presentar, no sé si pudo resolver los problemas del computador, ¿nos puedes presentar la partecita, el compañero? Sí, profe, ya me permite. Sí, ahí está habilitado la parte de compartir pantalla. Bueno, nuestra empresa se llama, bueno, nuestra empresa se llama Empamigable. Somos una empresa de fabricación y comercialización de empaques y bolsas biodegradables en Nariño. Destacamos por nuestra responsabilidad y calidad. Nos enfocamos en fabricar productos con materias primas recicladas, permitiendo así reducir la contaminación de nuestro entorno. La meta es llegar a cada rincón del departamento de Nariño con nuestros productos amigables con el medio ambiente, obtener un sistema de publicidad comprensible para toda la comunidad y generar conciencia en nuestros clientes acerca del beneficio para con su bolsillo.
y el medio ambiente que nuestra empresa ofrece. Los objetivos estratégicos sería reducir de plástico a nivel de la ciudad y expandirlo por todo el mundo, evitando la contaminación tanto terrestre como marítima y así eliminar el plástico de manera definitiva. Utilizar maquinaria en tecnología muy avanzada para garantizar la calidad de los productos, generar productos que sean muy económicos y accesibles para el bolsillo de todos los estratos sociales. Los objetivos tácticos: alcanzar el mercado industrial de Nariño para el 2023, reforzando el área de marketing, contar con varias distribuidoras independientes para el año 2024, realizando ofertas viables con los productos para incrementar venta y distribución. Los objetivos operativos es promover ambientales del 2022, concientizar a los seres humanos que con la utilización de estos recursos vamos a tener un medio ambiente sano a mediados del 2022, contribuir con la protección del medio ambiente a través de la producción de envases ecológicos para comienzos del 2023. En el análisis DOFA tenemos fortalezas. Nuestro producto es 100% biodegradable, su composición química hace que se desintegre fácilmente con el agua. El personalmente altamente calificado en manejo de maquinaria industrial. Las debilidades, pues, sería la poca experiencia en el mercado. Hay oportunidades, el mal manejo de desperdicios por parte de muchas empresas locales. Esto beneficia a nuestros productos, puesto que necesitamos de esto para su producción. El aumento del número de la población, con ello viene el aumento de la contaminación y la necesidad de productos amigables con el medio ambiente como nuestro producto. La estrategia FO, la empresa de cadena empieza a valorar nuestro producto, los pedidos aumentan y nuestra ampliación a nivel regional pide convertirse en nacional. En estrategia 2 tenemos contar con contratistas especializados para lograr las negociaciones adecuadas y así ampliar el rango de venta y extender ganancias. En amenazas, en el Acuerdo de París de 2015, en este se obliga a las empresas a reducir la contaminación, lo cual genera competencia para nuestro producto. Y costos elevados en la maquinaria para la producción del producto. En estrategia FAC tenemos que contar con la maquinaria para la producción rápida y eficaz para disminuir el impacto de la competencia en nuestras ventas. Y en estrategia DA tenemos como contratar mano de obra experimentada para contar con un puente hacia mejores técnicas. En nuestras metas tenemos llegar a cada rincón del departamento de Nariño con nuestros productos amigables con el medio ambiente y obtener un sistema de publicidad comprensible para toda la comunidad y generar conciencia de nuestros clientes acerca del beneficio para con su bolsillo y el medio ambiente que nuestra empresa ofrece. En obstáculo tenemos que el presupuesto para el personal y la maquinaria, la expansión eficiente y a corto plazo, y encontrar clientes mayoritarios. En ayuda para estos obstáculos, pedir un crédito bancario, hacer marketing a través de las redes sociales y contratistas muy bien capacitados y con experiencia. Eso es todo, profe. Listo, muy bien. Me gustaría que me aclares un poquito, o sea, que son empaques, pero empaques a nivel industrial, o sea, para productos, de pronto cajas de transporte o empaques de productos. Esa partecita no me quedó como muy clara de lo que ustedes hablan en cuanto a los empaques. Y digamos que son como la mayoría de productos de plástico, sería como reemplazarlos por productos biodegradables. Ah, ya sí. Entonces, bolsas, por ejemplo, las bolsas, el yogur que viene en empaques de plástico, entonces puede enviar por otro tipo de empaques, algo así, sí, ¿no? Así lo entiendo yo. Sí, pues todo lo de plástico es como reemplazarlo por productos biodegradables como para
tener ayudas pues, económicas y también ayuda al medio ambiente. Claro, entonces sí es como es esa partecita. Sí, porque hay otro mundo de los empaques que es el empaque que usa la gente día a día, ¿sí? Entonces, esos son diferentes, pues la típica bolsa que ahorita se llama bolsa ecológica y todos esos elementos. Pero entonces lo que ustedes están enfocando, y sería bueno que como que quede un poquito más claro, es a nivel de empresa, o sea, su cliente principal serían la industria que compraría los productos que ustedes les ofrecen para empacar sus propios productos, aunque valga la redundancia, ¿sí? Así más o menos sería, o así es como yo lo entiendo, ¿no? Listo, profe. Sí, pues sí. Listo, que sí, es importante que tengamos claro hacia qué es nuestro mercado. Sí, entonces, si ustedes lo están manejando, porque en alguna parte del medio les escuché la parte de la industria, si ustedes lo van a manejar orientado a ellos, pues que sea precisamente hacia esa parte, es un enfoque de planeación completamente distinto, así es a la persona en común, ¿sí? Que está utilizando. Pero sí es un muy bueno, hay un soporte legal, sí, como estábamos hablando hace un ratico, hay cosas que se generan, cambios que se generan por la parte legal y ahora existe. Hay una ley de reducción del plástico, entonces ahí es donde nosotros podíamos más o menos manejar esa parte. Y es un muy buen proyecto el que tienen, muchachos. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más pendiente por presentar la Gracias. ¿Hay algún otro grupo que esté pendiente? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, mi grupo hace falta pendiente de la exposición. Listo, muy bien, entonces Listo, profe, no, me dé un minutico mientras intento conectarme, ¿vale? Listo, no hay ningún problema. Gracias. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, ¿qué posibilidad hay de dejar el parcial para el próximo viernes? Pues el problema es que nosotros arrancamos sin tiempo y se nos está acotando el tiempo y todavía nos falta temática por ver. Entonces, sí me gustaría mejor que sea el martes y ya el viernes arrancamos con la otra temática que empezamos desde organización. Entonces, sí me gustaría mejor que fuera el martes. Además, así nosotros proponemos pues el hecho de que el lunes tampoco tengamos clase. Como les digo, el parcial va a estar abierto en la plataforma. Usted en el espacio entre las 4 o a las 6 puede entrar y desarrollarlo. Para mí el parcial se hace en media hora, pero van a tener ahí el tiempo de 2 horas para entrar a hacerlo. ¿Por qué tienes algún problema con que sea el miércoles? Otro parcial, profe, tengo que pues, teníamos programado ya. Sí, pero para esa misma hora no creo, porque el horario de la clase estaba para el miércoles de 4 a 6. ¿O lo tienes a esa misma hora? ¿Lo tenías cruzado? Sí, profe, es que lo habíamos programado ahí, pues porque igual como no teníamos la clase, pues ya. Entonces con el otro grupo habíamos quedado para esa hora. Listo. ¿Qué podemos hacer? Pues yo lo que puedo hacer es que lo dejamos abierto hasta más tarde. No sé si entonces, ¿a qué horas terminan ustedes allá el parcial el otro? ¿A las 6? Sí, profe. Eso, entonces podríamos dejar que esté disponible la plataforma hasta las 7 de la noche, que ahí ya tendrían el tiempo suficiente para cubrir. ¿Te parece? Sí, profe. Sí, profe, sería bueno hasta esa hora. Listo, entonces ahí quedaría disponible durante 3 horas y pueden trabajarlo de acuerdo al tiempo allí. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, no sé, la compañera nos puede presentar.
Sí, profe, ya lo voy a compartir. Solo que no encuentro. Ahí ya se puede visualizar, profe. Pues no sé si los demás como, pero yo estoy viendo el explorador. Espérale un ratico a ver si carga. No, yo creo que estás compartiendo ventana y no pantalla. Hay que compartir toda la ventana. Creo que solo compartiste la ventana del explorador. Dale compartir toda la pantalla. Ya ves. Ya, profe. No sé qué pasó aquí. Ahí sí ya. Sí, ahí sí ya lo estamos viendo. Listo, profe. A ver, nuestra empresa se llamaría Constructora y Distribuidora de Materiales Reciclables. Bueno, nuestro equipo está conformado por Giselle Jimena Chinchapua Cerón. Nuestra meta es ser reconocidos nacional e internacionalmente como la mejor empresa que garantiza proyectos con principios de calidad, tiempo, alcance y costos en el rubro de la ingeniería, construcción, supervisión y gerenciamiento de proyectos en las obras y contratos con los que nos comprometamos, siendo reconocidos por la calidad, seguridad y buen desempeño del equipo de trabajo. Así también para conservar y respetar el medio ambiente se implementará el uso de materiales reciclables transformados y reutilizados en obras civiles. Nuestro objetivo general es identificar los materiales que se pueden emplear en proyectos de construcción para determinar su impacto ambiental. Los objetivos específicos: introducir el tema del material sostenible, conociendo sus principios, antecedentes y el por qué es una necesidad. Estudiar y analizar los materiales reciclables que se pueden implementar en una obra. Clasificar los materiales seleccionados para ser reutilizados en ambientes ecológicos, sistemas de cerramientos, pavimentos, plano. Analizar el material ya transformado en materia prima pasado por la producción para determinar cómo será su uso y ciclo de vida para concluir si es de interés o no. Proponer nuestro análisis DOFA, como fortaleza tenemos conocimiento del mercado, contar con departamentos bien definidos y buenos socios a cargo, centros de acopio en el sector, beneficios estatales y gubernamentales, métodos constructivos, innovadores y modernos. Pues contamos con equipos y herramientas propias para evitar el alquiler de las mismas. Las oportunidades: participar de licitaciones públicas, descontaminación del medio ambiente, ampliar ofertas de trabajo a ciudades capitales, generación de calidad de vida, ofertar el producto y servicio a diferentes asociaciones del departamento, generación de empleo, aprovechamiento de materiales reciclables, adquisición del lote para facilitar al cliente la compra del mismo y su construcción. Debilidades: falta de conocimiento en el acopio del producto, falta de interés, el mercado no conoce del servicio de la empresa,
falta de colaboración de la comunidad, poco consumo del producto en el exterior, no contar con plan de marketing ni presupuesto para el mismo, elevados precios en el transporte internacional, poco tiempo de vida en el mercado de la construcción, bajo capital para entrar en el mercado. Nuestras amenazas serían gran número de competencia, la ruptura de la sociedad por parte de los socios, desabastecimiento de materiales reciclables, el número elevado de empresas con competencia directa dedicadas a la construcción de casas habitacionales, familiares, elevación de materiales contaminados, económico a causa política y gubernamental, mal manejo de recursos disponibles, la reducción de la economía del país y el departamento afecta directamente a los recursos de la constructora. Pues no sé si de pronto falte implementarle alguna cosa más, profe, pero pues eso es lo que tenemos. No, ahí está bien. O sea, me gustaría de pronto que hicieran como unas ¿qué? Las estrategias de cruce entre fortalezas y debilidades, entre amenazas y oportunidades, o sea, cómo podemos con lo uno afrontar lo otro. ¿Sí me hago entender? Eso sería como lo que está faltando. Ajá, sí, profe. Pero esto está muy bien, está bien completo. Bueno, muchas gracias. Vale, profe, gracias. Bueno, no sé si hay alguien más por ahí que esté pendiente para de una vez este espacio. Sí, ya seríamos el último que daríamos para esta parte. Listo, muchachos. Entonces, pues el siguiente tema, que es organización, ya lo veríamos el día viernes. No se olviden, por favor, estudiar para el miércoles. El parcial no es complicado, pero sí hay que aprenderlo, hay que darle una repasadita a los conceptos. Entonces, conceptos de administración, de las escuelas que vimos, historia de la administración, los conceptos actuales, ¿sí? Acuérdense que fuimos viendo unos conceptos, los fueron abordando por grupos. Si usted no pudo estar el día de la exposición, hemos ido compartiendo los videos de las clases, repase los videos. Y el último tema, que era la planeación estratégica y esta parte de administración por objetivos, que fue lo último que vimos. Entonces, esos son los temas del parcial. Repáselos, el material está en la plataforma, están los videos de los cursos. Y cualquier cosita, muchachos, pues nos estamos charlando. Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. La fecha del examen, este miércoles, el próximo miércoles, ya le digo exactamente el día. El examen es el miércoles 23 de 4 a 7, va a estar habilitado en la plataforma virtual. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos entonces, que estén muy bien. Hasta luego.